Bienvenidos a la ponencia Últimos avances en el tratamiento del melanoma, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Salvador Martín Algarra, especialista en oncología médica de la Clínica Universidad de Navarra, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Pues doctor, un placer tenerle aquí con nosotros y cuando usted desee. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu amable introducción y muchísimas gracias a GEPAC por contar conmigo para hablar a los pacientes del grupo español de pacientes con cáncer de GEPAC y a los asistentes al Congreso Iberoamericano a esta ponencia sobre melanoma. Es un privilegio poder compartir con vosotros estos momentos. Quiero agradecer también a Marcos y a Begoña su gentileza por contar conmigo. Como bien ha dicho Víctor, soy oncólogo médico en la Clínica Universidad de Navarra, en su sede de Pamplona, en España, y soy también miembro del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, que es un colectivo de especialistas, oncólogos, dermatólogos, patólogos, investigadores, que nos centramos en el estudio del melanoma y en la investigación prospectiva. Dicho esto, me gustaría en primer lugar decir que he participado y he colaborado con grupos de investigación terapéutica en melanoma y que estos son mis posibles conflictos de interés. Quiero también aclarar que la información que voy a compartir es información general sobre melanoma que no puede ser extrapolada a situaciones particulares de un paciente concreto. Es muy importante que GEPAC ponga un punto de interés en los avances de melanoma porque ha habido enormes avances en el conocimiento tanto de la biología como en la terapia de melanoma y otros tumores de piel. Y estos avances además han tenido un impacto grandísimo en el modo en el que los médicos tratamos, diagnosticamos y evaluamos a los pacientes con melanoma y además ha impactado también muchísimo la investigación de melanoma en otros tumores y, por tanto, también en el bienestar, entiendo, de muchos otros pacientes. Quiero empezar diciendo que el melanoma es un tumor maligno cuya célula origen es el melanocito. Y los melanocitos son células derivadas de la cresta neural, que tiene un origen, como bien dice la palabra, relacionado con el sistema nervioso. Son células que acaban situándose en distintos órganos, entre otros en la piel. La piel es el mayor órgano del cuerpo, es más del 15% de la masa corporal y tiene dos capas principales, la epidermis y la dermis, con diversos componentes celulares, epitelio, glándulas, nervios, mesénquima, vasos, ductos, y está, por supuesto, expuesta a agentes carcinogénicos externos o ambientales y también agentes carcinogénicos internos que pueden ser tóxicos, metabólicos, genéticos, entre otros. Los melanocitos migran desde la cresta neural y se adhieren a la membrana basal de la capa más externa de la piel, a la que llamamos epidermis. Se estabilizan entre células que llamamos queratinocitos y emiten como tentáculos, a los que llamamos dendritas, que alcanzan las capas superiores de la epidermis y ahí distribuyen la melanina, que es un pigmento que oscurece el color de la piel y que protege fundamentalmente del daño solar. Por tanto, el inductor de producción de melanina es la irradiación solar y también, como se puede entender, es un agente que puede activar daño en la piel, no solo en los melanocitos, también en los queratinocitos o en las células basales o en otras células presentes en la piel como las células de Merkel. De esas células se pueden originar algunos de los tumores malignos de la piel y que es importante, muy relevante tener en la cabeza. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el melanoma, un tumor originado por los melanocitos. Pero como bien hemos dicho, las células de la cresta neural emigran no solo a la piel, pueden emigrar a superficies mucosas o a otras localizaciones como el ojo y esas células todas pueden dar lugar a melanoma. Por tanto, el melanoma más frecuente, sin ninguna duda, es el cutáneo, pero hay que recordar que hay también melanomas de mucosas o melanomas en otros órganos como la coroides. Más de la mitad de los casos de melanoma surgen en
áreas de la piel que son aparentemente normales y en un pequeño porcentaje se asocian a algunos lunares que ya teníamos. Los melanomas suelen aparecer lo que llamamos de nuevo, y son más frecuentes en adultos que en los adultos, perdón, que en los niños o en la gente joven. Y la causa del melanoma está relacionada, el melanoma cutáneo, fundamentalmente con la radiación ultravioleta, de modo muy especial a la exposición intermitente o en la infancia. Y por tanto es más común en originarios de países nórdicos. No podemos olvidar, muchos pacientes lo preguntan, la incidencia familiar de melanoma es muy baja, pero hay familias con mayor incidencia de melanoma relacionada con alteraciones genéticas que están muchas identificadas y otras que necesitan aclararse con más precisión. Pero vamos, hay una incidencia familiar en un riesgo muy bajo de melanoma. La etiología fundamental es, sin ninguna duda, la exposición solar en personas que llamamos de fototipo 1 o 2, es decir, piel clara, pelo rubio, pelirrojo, ojos azules, con propensión a quemaduras solares, dificultad para broncearse, con exposiciones severas y esporádicas en la infancia o, ahora desafortunadamente también, con la exposición a las cámaras de bronceado. El hecho de tener muchos lunares para algunos investigadores es relevante y es conveniente, sobre todo si tienen piel clara y ojos claros, que sean vigilados periódicamente por especialistas. Antecedentes de cáncer de piel no melanocítico también es muy relevante para los pacientes con melanoma, así como la historia familiar. Pero factores de riesgo a considerar son sin duda alguna la exposición solar, el fototipo cutáneo, es decir, la mayor o menor claridad de piel, ojos y pelo, por supuesto los antecedentes y la presencia de alguna otra lesión precursora que pueda ser diagnosticada previamente y valorada por especialistas adecuados, por los dermatólogos. También hay aspectos relacionados con el comportamiento. No olvidemos que hay cámaras de bronceado y que hoy día hay legislación internacional que prohíbe el uso de las cámaras de bronceado, sobre todo para gente joven. Es muy claro, muy clara, muy tajante la ley en Australia, en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Hay que recordar que legislación bloqueando, regulando el acceso a este tipo de cámaras es muy conocida desde hace mucho tiempo y se está extendiendo por muchos países de prácticamente todo el orbe. Y es que el melanoma es un auténtico problema sanitario. Es un problema que alguien puede pensar, incluso cogiendo mis palabras, es que solo es de países nórdicos, ¿no? En países mediterráneos o en países de origen, digamos, porcentaje significativo mediterráneo, como puede ser España, Italia, Francia o lo que es toda Iberoamérica, es una enfermedad frecuente. Es una enfermedad que está también presente incluso en países de raza negra porque hay melanomas no relacionados con el sol, que mencionar en Australia y en Oceanía. Y aunque es un tumor que se diagnostica precozmente en muchos casos, es un tumor que también tiene una mortalidad relevante, una mortalidad que puede ser muy relevante en países donde hay, digamos, retrasos diagnósticos. Fíjense en el sur de África, donde por las cuestiones raciales el melanoma cutáneo es menos frecuente, pero hay otros melanomas que tienen una tasa de mortalidad muy elevada, incluso en sitios donde el diagnóstico precoz es muy relevante, como en Australia, el norte de Europa, el norte de América, sigue siendo muy alta la mortalidad. Si lo comparamos con los aspectos epidemiológicos con otros tumores, pues no es el tumor más relevante, ni en incidencia y afortunadamente tampoco en mortalidad. Hay muchos otros tumores que son más letales y hay muchos otros tumores que son más prevalentes, pero es significativa la incidencia y la mortalidad de melanoma y nosotros tenemos que luchar contra ella. En España, en concreto, la predicción para el año 2022 es que se van a diagnosticar unos 7.000, un poco menos de 7.500 melanomas y de ellos prácticamente 1.000 pacientes se estima que fallecerán por melanoma en 2020. Esto viene a ser aproximadamente 3 pacientes, perdón, uno de 3 pacientes por día. Es una cifra
desoladora y tenemos que hacer lo imposible por reducir estas cifras. Quiero creer que al final del año los datos reales van a contradecir este dato, espero que sí. Globalmente, en España al menos, es el 12º tumor en incidencia en varones y el 10º tumor en incidencia en mujeres. Cuando se fusionan los tumores de colon y recto pasa a ser el 11º en hombres y el 9º en mujeres. En casos reales de mortalidad, la estimación es que morirán 655 varones y 424 mujeres, lo cual es verdaderamente algo también a tener en cuenta. A pesar de todo, es muy importante enfatizar que, aún con cifras de 2013, del periodo 2008-2013, la tasa de curación de supervivencia a más de 5 años de melanoma es muy alta. La supervivencia neta está por encima del 82, 89 en varones, 88% en mujeres. Por tanto, es un tumor con tasas de curaciones muy altas. Tenemos que ser muy optimistas al enfrentarnos al melanoma, pero sobre todo por la importancia del diagnóstico precoz y la intervención precoz. Pero a pesar de todo, seamos conscientes de que la incidencia de melanoma está aumentando y la predicción, al menos en los Estados Unidos, para los 10 tipos de cáncer más comunes, nos hacen pensar que melanoma va a ser uno de los tumores más frecuentes en el año 2040. La estimación en Estados Unidos es que el tumor número 1 en prevalencia va a ser el cáncer de mama, seguido del melanoma. Y otros tumores, digamos, también van a estar ahí presentes, pero la presencia de melanoma es muy relevante. Por eso, sin ninguna duda, hay que pensar en que tenemos que ser conscientes del daño solar, fundamentalmente por exposición episódica. Junto a eso, tenemos que ser conscientes también de que hay otros melanomas que pueden aparecer en zonas no expuestas en absoluto. Y es muy importante tener esa higiene cutánea, en este caso del cáncer de piel, de que ante lesiones que puedan ser sospechosas consultar de modo especial con especialistas en piel, con los dermatólogos. Seamos conscientes también de que este tipo de tumores pueden aparecer en otras áreas, como pueda ser en la conjuntiva o en la coroides, como esta imagen. Luego, esta sesión se centra en últimos avances. ¿Es cierto? Últimos avances, y me dedico a hablar en prevención y diagnóstico precoz. Es que es el último avance. Lo más importante que hay es prevención y diagnóstico precoz, y así siempre será. Siempre será. La prevención y diagnóstico precoz. Y esto es muy relevante porque el pronóstico de melanoma va a depender de la microextensión, y cuanto antes lo diagnostiquemos, menos extenso será. Los datos son muy claros. Simplemente tumores localizados profundos tienen clarísimamente peor pronóstico que tumores localizados, como representa esta gráfica de supervivencia actuarial a 20 años. Nos deja bien claro que tumores muy poco profundos, las tasas de supervivencia son muy altas, y que los tumores, aunque estén localizados y son profundos, desgraciadamente tienen tasas de supervivencia mucho más bajas. ¿Qué digamos si hay afectación ganglionar? La simple presencia de extensión del melanoma a un ganglio cercano implica un claro deterioro en el pronóstico que se acentúa si el número de ganglios aumenta. Por tanto, no me quedo corto si digo que el avance más importante que hay es que nos mentalicemos todos en intentar evitar el melanoma, prevenir el daño cutáneo y tener diagnóstico precoz. Pero tenemos que ser conscientes que los datos clásicos comunicados hace escasamente una década, en 2009, era que el melanoma en estadio 1, el melanoma localizado, tenía tasas altas globalmente de supervivencia a los 10 años y que iba bajando cuando era profundo, bajando claramente más cuando había afectación en los ganglios, y desgraciadamente se hacía extraordinariamente bajo, menor al 10% a los 5 años, ante la presencia de metástasis a distancia. Muy bien. En los últimos años esto ha cambiado radicalmente. En 2022, la supervivencia de la enfermedad metastásica, es decir, esta curva, afortunadamente, a los 7 años no está aquí, está aquí arriba. Esto transmite un mensaje enormemente positivo
del cambio radical en el enfoque terapéutico del melanoma avanzado y metastásico. Es muy, muy relevante y es necesario que todo paciente con melanoma metastásico sepa que hay nuevos fármacos y que hay nuevos procedimientos que permiten mejorar radicalmente el pronóstico. Y de hecho, muchos de estos fármacos que son activos en melanoma metastásico también han demostrado eficacia cuando se usan de modo preventivo tras resección de melanoma localizado con o sin afectación ganglionar. ¿Y cuáles han sido los medicamentos que han demostrado este beneficio? Son fundamentalmente de dos tipos. No pertenecen a la clásica terapia oncológica que ha sido la quimioterapia. La eficacia de la quimioterapia en melanoma es desafortunadamente muy baja y todavía no tenemos agentes que hayan impactado de modo significativo. La terapia oncológica más activa ahora mismo y más moderna en melanoma está dentro de dos grupos, dos enfoques distintos a la quimioterapia. Uno de ellos es inmunoterapia y otro es lo que llamamos terapias dirigidas. Y dentro de la inmunoterapia, clarísimamente, los que técnicamente se definen como inhibidores de puntos de chequeo claves en las células inmunológicas han sido la auténtica revolución. Hay también nuevas terapias con virus oncolíticos que han acreditado beneficio y que, aunque es menor la posibilidad de uso de estos fármacos, son también muy relevantes y han abierto un horizonte enormemente interesante de innovación terapéutica. Y dentro de los inhibidores de checkpoint hay tres siglas que para los pacientes con melanoma metastásico es importante tener en la cabeza. CTLA4, PD1 y LAG3. Después nos detendremos un poquito más en aclarar a qué se refieren estas siglas. En lo referente a terapias dirigidas hay una sigla absolutamente fundamental que se llama BRAF. Bien, pues tenemos terapias dirigidas anti-BRAF y anti-MEK que en combinación han demostrado ser extraordinariamente eficaces en melanoma avanzado. Dentro de los nuevos paradigmas, las terapias dirigidas bloquean una vía que es clave para la proliferación y supervivencia celular. Esta vía se llama vía de la MAP quinasa. Es fácil entender para todos los asistentes al congreso, pacientes de melanoma o no, graduados universitarios o sin estudios. Todos entendemos que la célula es un mecanismo muy complejo y que dentro de este mecanismo hay diversos engranajes que se regulan unos a otros. Bueno, una de las vías claves para la modulación del melanoma, incluso para su desarrollo y crecimiento, es la vía de la MAP quinasa y en concreto en una componente clave de esa vía que se llama BRAF. El 50%, algo menos quizá, debo decir para tener más precisión, del 50% de los melanomas son portadores de mutación en BRAF. Esta mutación en BRAF hace que la vía de la MAP quinasa esté hiperactivada y que la célula de melanoma prolifere y viva más. Bueno, pues el desarrollo de inhibidores de BRAF e inhibidores de MEK ha tenido un impacto considerable en la evolución de pacientes con melanoma. Veremos algún ejemplo después. El otro gran avance, como se mencionó antes, era el bloqueo inmunológico. Clásicamente usábamos medicinas que quizá alguno conozca como interferón o interleuquina 2, que eran medicinas que activaban a las células inmunes para luchar contra el cáncer. Bueno, en los últimos años se han identificado que hay otros modos de luchar contra el cáncer que consisten en inhibir la capacidad de inhibición a su vez del sistema inmune. El sistema inmune se mueve como una balanza atacando a determinados invasores o células extrañas, pero también defendiéndose de sí mismo y frenándose para evitar ser
extraordinariamente activo y tóxico contra el cuerpo. Uno de los mecanismos que regulan ese freno inmunológico son las moléculas checkpoint, de las que conocemos 3 para las que se han desarrollado fármacos específicos: CTLA4, PD1, LAG3. Muy bien, se han desarrollado fármacos anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-LAG3, y estos fármacos que modulan la respuesta inmune activan a la célula inmune, por así decirlo, inhibida y bloqueada para que luche contra el cáncer. Y lo que es más importante, la investigación es enorme, tanto en nuevas vías de modulación o de activación de melanoma, como en nuevas vías inmunológicas de regulación de nuestra auténtica infantería, nuestro auténtico ejército de defensa, que es el sistema inmunológico. La nueva inmunoterapia en melanoma actúa como decía, levantando el pie del freno. Clásicamente intentábamos usar el acelerador, acelerar más las células, pero se ha visto que no basta con acelerar. Tenemos que entender mejor los mecanismos de los que se vale el cáncer para engañar al sistema inmune y crecer en su propio cuerpo. Y además, la inmunoterapia, y en particular estos agentes, han demostrado una capacidad muy interesante, porque son capaces de inducir inicialmente inflamación de las áreas tumorales para después inducir respuesta. Este modo de actuar prácticamente era desconocido en la oncología. Las terapias dirigidas tienen a su vez la cualidad de actuar muy rápidamente. En los primeros estudios que se hicieron con inhibidores de BRAF, concretamente con uno denominado Bemurafenib, se vio que tan solo 15 días eran suficientes como para bloquear el crecimiento del tumor en estos puntos negros que son metástasis detectadas por un PET. Tan solo 15 días hacía prácticamente desaparecer incontables metástasis de un tumor refractario a tratamientos oncológicos. Muy bien, pues en estos dos grupos de medicinas, terapias dirigidas e inmunoterapia, se han incorporado en los últimos años un número muy relevante de fármacos. Ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, talimoyen leperbec y relatlimab son agentes actualmente aprobados por las agencias internacionales, tanto norteamericanas como europeas, como agentes activos frente a melanoma, ya sea de modo aislado o en algunos de ellos en combinación. Igualmente, dabrafenib, trametinib, bemurafenib, cobimetinib, encorafenib y binimetinib son terapias dirigidas anti-BRAF y anti-MEK que han acreditado beneficio en melanoma y que están aprobadas tanto por la FDA norteamericana como por la EMA europea para su administración en pacientes con melanoma. Todos ellos están aprobados y son agentes activos y teóricamente disponibles en todos los centros para pacientes con melanoma avanzado. Como decía en la primera parte de mi presentación, en oncología, cuando un agente es activo en enfermedad metastásica, intentamos hacer lo posible por usarlo también de modo preventivo. Y algunos de ellos, concretamente nivolumab, pembrolizumab, dabrafenib, trametinib y ipilimumab, han demostrado que pueden ser beneficiosos cuando se usan de modo preventivo en pacientes con alto riesgo. Fundamentalmente, en algunos casos, con pacientes con afectación ganglionar o incluso, concretamente con nivolumab, en pacientes con enfermedad metastásica resecada. Pero vamos a más. Recientes estudios han demostrado que algunos agentes, en concreto el agente anti-PD1 pembrolizumab, puede ser beneficioso y se ha aprobado tanto en Europa como en Estados Unidos su uso en melanomas no ya con afectación ganglionar, sino simplemente en melanomas profundos, en melanomas de alto riesgo. Por tanto, tenemos un importante número de medicinas que podemos juiciosamente valorar y emplear en pacientes con melanoma o con riesgo de melanoma. Claro,
cuando uno empieza a recibir un tratamiento con una medicina, el primer objetivo es, sin lugar a dudas, que desaparezca la enfermedad. Pero si la enfermedad desaparece, muchas veces nos planteamos, ¿y tendré que tomar esto de modo indefinido? Bueno, la evidencia es muy clara de que a veces si paramos alguna medicación en concreto la inmunoterapia, esto todavía no es extrapolable a las terapias dirigidas, pero algunos fármacos inmunoterápicos se ha visto que incluso si se suspenden, en aquellos pacientes en los que se había alcanzado una respuesta completa, una desaparición completa o casi total de la enfermedad, puede pasar mucho tiempo y sin que la enfermedad vuelva a dar la cara. Y bueno, necesitamos más tiempo para saberlo, pero quién sabe, es posible que podamos, al menos con estos fármacos inmunoterápicos, controlar la enfermedad a largo plazo. Todas estas buenas noticias, noticias optimistas, son sin duda alguna alentadoras. Es necesario que los pacientes lo sepan, es necesario que todos los médicos lo sepan, es necesario que los especialistas seamos capaces de usarla con conocimiento y con criterio, pero desafortunadamente tenemos todavía muchos retos, porque hay algunos pacientes que no responden a la inmunoterapia. En la estadística de supervivencia hablaba de la mejora enorme con respecto a las estadísticas de 2009, pero desgraciadamente en nuestra propia estadística prácticamente la mitad de los pacientes habían tenido problemas en un intervalo de 7 años. Es verdad que parece que son bastante estables esas curvas de supervivencia, pero hay pacientes que no responden y es un reto considerable entender y conseguir que estos pacientes también mejoren. Y después incluso algunos pacientes que responden progresan a la inmunoterapia. Tenemos retos claves que no podemos afrontar sin otra cosa que con ensayos clínicos, y hay muchos ensayos clínicos. Por eso incluso los pacientes que hayan tenido la mala suerte de que, a pesar de haber usado estos fármacos, la enfermedad ha progresado, la primera opción que tienen que contemplar y que tienen que pedir a sus médicos que revisen y que analicen con ellos es la posibilidad de participar en ensayos clínicos, porque hay ensayos clínicos prometedores ahora mismo en curso que sin duda cambiarán y que tendrán un impacto de mejora considerable en los pacientes con melanoma. Evidentemente, es muy importante y sobre todo en una reunión de grupos de pacientes con cáncer que sepamos que hay muchas decisiones administrativas que por diversas razones, por razones a veces burocráticas, también por razones de restricciones económicas o por diversos problemas, digamos, de índole administrativo, las administraciones pueden tardar en reconocer o en regular, y es muy importante la participación, la opinión y la experiencia de los pacientes con cáncer. O sea, sin ninguna duda, los avances no tienen que ser solo terapéuticos, necesitamos nuevas técnicas diagnósticas y seguimiento que nos ayuden a afrontar el melanoma y su evolución de modo, digamos, más preciso y con más calidad. Y, sin duda alguna, la prevención, que en este caso en una reunión iberoamericana somos países en los que tenemos mucho sol, como ejemplifica el logo promocional de España que diseñó en su momento Joan Miró, que nos hablaba de que sí, es una tierra tostada, llena de pasión, pero vamos, cubierta por sol. Entonces tenemos que ser conscientes que eso que vendemos y que es tan beneficioso y tan saludable y tan alegre puede ser un riesgo. Pero a su vez también Miró, en el momento de conflictos políticos tremendos en España, era capaz de plantearnos como iconos tan gráficos como esta imagen que decía ayudemos a España, a Iberoamérica, ayudemos a los pacientes con cáncer. Hay un montón de cosas que podemos hacer todos en conjunto, no solo los médicos, también los pacientes. Quizá el mensaje resumen de mi ponencia es recordar que el melanoma es un tumor que se
diagnostica precozmente y que se puede curar con una intervención mínima, pero es un cáncer frecuente, es un cáncer cuya frecuencia va aumentando y es un cáncer que conocemos los factores carcinogénicos. Luego tenemos que evitar comportamientos de riesgo. Tenemos que ser capaces de evitar nosotros y las personas cercanas a nosotros, sobre todo las más jóvenes, la exposición solar o la exposición a factores de alto riesgo de daño cutáneo y de melanoma en concreto, como son las cámaras de bronceado. Sepamos que en cualquier caso que ha habido avances muy relevantes en el conocimiento de la biología de melanoma y también de la terapéutica. Pero a pesar de esos avances necesitamos un nuevo planteamiento sanitario y social. Por eso hoy día es más necesaria que nunca la colaboración de profesionales e investigadores con los pacientes y sus asociaciones para mejorar el diagnóstico y tratamiento del melanoma. Hay muchos avances, más avances vendrán, pero ningún avance puede suplir a la colaboración de pacientes, médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer. Y eso está perfectamente ejemplificado en melanoma y estoy seguro que ese ejemplo lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias por la sensibilidad de GEPAC hacia los pacientes con melanoma y otros tumores cutáneos. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. La verdad que ha sido un placer escucharle y sobre todo hablando de un tema tan importante, ¿no? Y como bien ha dicho al principio, del órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que mucha gente se olvida de que la primera barrera es esa protección, ¿no? Y ese cuidado y esa información previa. Así que con esto concluye la ponencia Últimos avances en el tratamiento del melanoma. Agradecemos una vez más al doctor Martín Algarra su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Pues doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer tenerle con nosotros y esperamos verle la próxima.